Bienvenidos amigos y amigas del Canal 14 a esta mesa donde haremos un balance de los primeros 3 años del gobierno de la 4T, esta vez desde una mirada de la izquierda. Están aquí para el efecto Álvaro Delgado, periodista, Leticia Calderón, investigadora del Instituto Mora, y Paco Ignacio Taibo, escritor, y la de la voz, Sabina Berman, escritora. Pongo en la mesa este método. Cuando fue candidato el ahora presidente López Obrador, hizo 3 promesas al pueblo de México. Primero, los pobres por el bien de todos, revertir el modelo neoliberal que gobernó desde 1988 a nuestro país y erradicar la corrupción. Les propongo que midamos, pues, su gobierno contra esas promesas. Para empezar con la primera promesa, el presidente propuso poner primero a los pobres por el bien de todos. ¿Qué tanto ha cumplido y con qué consecuencias el presidente? Leticia. Pues mira, yo creo que se ha hecho un esfuerzo muy interesante, digo, una parte que tiene que ver con justamente el tipo de modelo en términos económicos, sobre todo la parte de la designación que se ha dado a muchas propuestas tipo, bueno, que ya sabemos, ¿no? Becas y apoyos muy directos, que yo creo que son un paliativo importante para el tema de la pobreza. Ahora, ahí el punto es hasta ¿dónde queda la parte de que eso sea algo asistencialista o realmente estemos abonando en términos de cambios estructurales? A mí me parece que, por ejemplo, el combate muy directo que se ha hecho a temas como la parte hacendaria, ¿no? Que eso por ahí sí lo veo más estructural, que sí puede cambiar cuestiones que en términos de la distribución del recurso sean dirigidos importantes. Por ahí vería yo el primer saque, Sabina. Paco Ignacio. Lo que pasa es que por contraste se vuelve muy polémico y muy fuerte y muy interesante, porque venimos de gobiernos de primero los ricos. Por el bien de todos, primero los ricos. Y tú dices, ¿por el bien de todos quiénes? Claro, esa era la teoría neoliberal. Entonces el supercontraste que se establece de repente en no darle una concesión a estos mineros, en meterle dinero a comunidades de pescadores en un lago, el estimular a través de los múltiples sistemas de apoyo a la población, que el dueño de un changarrito de bicicletas pues pasó en estos 2 años, a pesar de la pandemia, a un changarrito de bicis y motos y reparación. Le dio empleo a sus 2 hijos. Tiene una hija que recibe la beca de madre soltera. Tiene 2 viejos que ya no son los estorbosos de la familia, sino que llegan con despensa. Entonces, esto impacta de una manera muy decidida en términos de primero los pobres. Álvaro. Más allá de programas que pueden estar sujetos a evaluación por parte del gobierno, yo creo que la centralidad de este gobierno son los pobres. Todo gira alrededor de los pobres, y no me refiero solamente a los programas que atienden a los sectores más marginados del país, sino que es el corazón del proyecto de López Obrador. Difícilmente encontrará uno después de Lázaro Cárdenas un gobierno que enfoque su discurso, su narrativa y su acción con políticas públicas en los pobres. Y eso sí es un cambio radical desde mi punto de vista, que en buena medida explica la iracundia de las élites, no solo de las élites políticas, no solo de las élites económicas, sino de las élites intelectuales que están enfurecidas precisamente porque efectivamente la narrativa hasta el 2018 era, en efecto, por el bien de nosotros, primero nosotros. Primero los ricos, bueno, es la narrativa neoliberal. Sí. Es la idea, favoreces a los grandes empresarios, crecerá la riqueza y goteará, textualmente decían, esta era la metáfora, goteará en empleos y salarios a los pobres. O la otra metáfora que usó el neoliberalismo es cuando la marea sube, suben también los barcos pequeños. Eso no sucedió. No sucedió en el neoliberalismo y lo que tenemos es entonces un presidente con el 68% de la aprobación de la población que se presenta como un enigma a esa clase de comentócratas que no entienden que se cambió el modelo.
No puede haber la misma narrativa ni los mismos hechos si se volteó al revés el modelo. Y los benefactores del modelo, hablaban ustedes de ese dinero que recibe cada hogar pobre. La mitad de los hogares de este país, que son pobres, los más pobres, reciben alrededor de 6,000 pesos al mes. Eso para la comentocracia o para los grandes empresarios, pues 6,000 pesos, ¿para qué alcanza? Ni siquiera alcanza para un viaje a Acapulco, ¿cierto? Pero para esos hogares hace la distinción entre una vida tranquila y una vida llena de urgencias. O sea, compra el tratamiento de dientes para la abuela, compra los analgésicos de la familia, compra los zapatos nuevos, los útiles escolares, es el ahorro por si hay un momento de crisis. A mí me parece que eso explica el favor que tiene el presidente en el 68% de la población. Ahora, decía Leticia, ¿es esto solo asistencialismo? A mí me parece que no. Me parece que es un primer peldaño de un modelo económico, el modelo de la izquierda. Es el modelo que aplicó Dilma Rousseff y Lula en Brasil. Es el modelo que Biden, que no lo podemos acusar de ser un comunista, está aplicando en Estados Unidos. Ahora, falta para completar ese modelo. ¿Qué falta para ir creciendo el modelo de izquierda? Paco Ignacio. Híjole, tenías preguntas fáciles, ¿por qué no se las guardas a ellos? ¿Qué falta? Falta que el arraigo abajo se convierta en transformación. O sea, la vieja teoría, lo importante no es darles pescado, sino enseñarlos a pescar. O sea, falta una reestructuración del mundo de las cooperativas, la construcción de un movimiento de una banca popular. Inviertes en una banca que es la que le da crédito a los pobres, y los pobres ponemos nuestro dinero en la banca que da crédito a los pobres. Falta más movilización social, construyendo estructuras económicas de futuro que privilegien el crecimiento de clases populares abandonadas durante siglos. Sindicatos, ¿no? Y te lo recuerdo a ti que has escrito extensamente de sindicatos. Falta que los sindicatos vuelvan a tener vida, porque mientras no tengan vida, siguen manteniendo uno. Yo me preguntaba una pregunta y te cambio el tema, pero se va a volver muy divertido. ¿Por qué el 68 y no el 75 o el 80? ¿Por qué? Pues porque hay un México gandalla que es medio pobre y que vota con los anti-4T, vota anti-4T. Y yo decía, ¿de veras son tantos? Y revisaba el voto anti-4T de la Ciudad de México, que es bien interesante. Sí. Y decía, bueno, juntaron los tres partidos, juntos hicieron un esquema. Pero, ¿de dónde salieron estos votos? Y empecé a preguntarme y decía, a ver, el aparato del Estado, de la Ciudad de México, de los ayuntamientos y federal, ¿cómo votó? ¿Y qué tantos de los que forman parte del aparato del Estado en los niveles 3, 4 y 5 votaron contra la 4T? ¿Y por qué? Votaron contra la 4T el que repartía vales de gasolina robados y que es funcionario, y muchos de ellos siguen siendo abusados. Votó en contra de la 4T el que tiene una credencial para extorsionar a vendedores ambulantes y sigue estando ahí. Votó anti-4T el funcionario de la Comisión de Derechos Humanos, que originalmente era un burócrata que decía no y vete, ¿no? Porque lo afectan. Votó el que se robaba el papel de las oficinas. Votó el... Entonces hay todo un espacio del México gandalla que es anti-4T, porque vivió de las migajas del privilegio. La teoría del tiburón que manejó durante mucho tiempo los charros grandes de Pemex era tú muerde y destaza, pero reparte. Sí. Ahora, hay una clase media que sí se siente separada del presidente desde que el presidente empezó a expresarse sobre ciertos valores progresistas de la clase media. Otro tema es esta contienda o enemistad que se está abriendo con la ciencia
con los institutos académicos. ¿Qué hay de eso, Álvaro? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves artificial? ¿Lo ves como algo profundo o algo anecdótico? Yo creo que sí, también tiene que ver mucho con la narrativa del gobierno y de la oposición. Por ejemplo, el gobierno de la 4T, que es una expresión que a mí no me gusta, la 4T, porque estamos hablando, debemos particularizar la 4T, ¿qué es? Para mí, yo prefiero definir al gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, la Fiscalía General de la República, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, los gobiernos de los estados. Bueno, hablemos del gobierno de López Pero voy a lo Obrador. que me preguntabas. Fundamentalmente la narrativa del presidente, que habla de los privilegios que, por ejemplo, en el ámbito de la ciencia han prevalecido. Eso es comprobable, perfectamente comprobable. Y que haya una denuncia que se presente ante la autoridad y la autoridad investigue, no es la persecución de científicos o que el presidente y el gobierno están en contra de la ciencia. No, son servidores públicos y están usando dinero público aunque no sean servidores públicos. Y está bajo investigación. Nadie, por lo menos que así lo pienso yo y así ha sido mi vida, nadie que no haya cometido ningún delito puede inquietarse, salvo que exista efectivamente esos privilegios, ese mal uso de dinero público. Y entonces lo que explica justamente que hay algo ahí podrido es la narrativa de que hay una persecución contra científicos. Lo mismo que contra las clases medias. Hay clases medias muy ultraderechistas que no van a dejar de serlo. Y decir que son aspiracionistas no se les está faltando ningún al respeto, se les está describiendo. Alguien que, por ejemplo, en la Benito Juárez, en la alcaldía donde yo habito, pone en su ventana Benito Juárez 100% pan, bueno, además desinforma, porque no la alcaldía ni ninguna es 100% un partido político o una coalición. Pero yo creo que hay mucha narrativa falsa, manipuladora, que es, lamentablemente, concluyo, la que predomina en los medios de comunicación, radio, televisión, prensa y digitales. Que están, pues son los están mismos. sobre representada la gente que tiene un pensamiento neoliberal. No, son prácticamente todos. Leticia. No, es abrumador realmente. Y yo creo que yo veo tres puntos. Bueno, de la prensa, que me agarro de acá porque, sí, los poderes fácticos. O sea, realmente el discurso es muy impactante en términos de la narrativa que se construye todos los días. Realmente ahí sí digo que si no hubiera la alternativa de escuchar la mañanera, no tendrías otra forma, salvo los youtuberos. Bueno, voy a agradecer mucho acá. Esa es una, ¿no? Los periodistas que han hecho un esfuerzo importante. Pero la otra, yo quiero mencionar... Pero fuera de los medios comerciales. Pero, exacto. No. En términos de... Nada más por apuntarlo. De medios comerciales es impresionante. Tú no oyes más que de repente alguna opinión discordante ahí, y yo sí creo que eso no ayuda al diálogo, ¿no? Bueno, esa es una. La otra es donde yo sí creo que hay una cuestión fuerte, ¿no? La parte económica es que la concentración de la riqueza sigue siendo, por más que se le meta y que estos programas y toda esta, digamos, intención de cambiar el modelo, bueno, pues la verdad es que tenemos esta desigualdad atroz ahí como esquema. Y eso es algo que no es que se puede cambiar simplemente porque empieces a mover algunas cosas, sino cambios muchísimo más profundos. Entonces es esa. Y otro que para mí es fundamental es el tema de la justicia. O sea, ahí el poder fáctico que representa los hacedores de la justicia en este país es impresionante, porque no se trata de que porque se le vaya y se le diga al presidente en una mañanera, él pueda efectivamente decirle al fiscal de Nuevo León que se encuentra una persona que ayer se anunció como desaparecida. O sea, ¿no? Vamos a hablar más largo sobre el asunto de la corrupción y de la justicia en este país. Vamos a la segunda promesa del presidente López Obrador, que fue revertir el programa neoliberal que gobernó a nuestro país durante ya 32 años. Pero antes vamos a una pausa y regresamos a analizar este punto. Gracias.
La segunda promesa del presidente López Obrador fue revertir el programa neoliberal que gobernó a nuestro país desde 1988, ya 32 años. ¿Está cumpliendo? ¿En qué medida está cumpliendo, Paco Ignacio? Yo creo que sí, yo creo que es claro, porque además no solo era el programa neoliberal, era el modelo mexicano del neoliberalismo, que es uca uca, el que lo encuentre se lo emboruca, el que no tranza no avanza. Todas estas lógicas primitivas y verdaderamente desastrosas convertían el neoliberalismo en una palanca de corrupción asociada, de privilegio, etc. Y ahí sí yo creo que Andrés lo frenó en términos generales. Logró frenarlo. No hemos tenido ninguna situación en la que vaya por delante la vieja lógica de que sea rentable, porque lo privado es más rentable que lo público. No la veo en ningún aparato del Estado. Y eso, que tenemos uno de los peores aparatos del Estado del planeta, ahora, con la 4T al mando. Porque si algo no midió Andrés cuando midió a lanzar promesas como estas, es el tipo de aparato del Estado que iba a heredar, que estaba destruido, burocratizado, corrompido, inutilizado. Álvaro. Sí, por supuesto que hay un modelo distinto en construcción. En construcción. En construcción. Se le han, digamos que, cortado los filos, las puntas más filosas al modelo neoliberal, pero sí hay ahora sí que un proyecto alternativo al modelo neoliberal, al modelo de capitalismo de compadres, tan devastador. Bueno, tanto que hasta el PRI ya, ya renegó del neoliberalismo que le fue impuesto desde el poder. Claro, Claudio X González resulta que es socialdemócrata. Claro. Entonces hay mucho camuflaje, mucha manipulación, mucha mentira. En el caso específicamente del PRI, el hecho de que en su Asamblea Nacional haya ya renegado del modelo neoliberal, creo que es una victoria cultural de Andrés Manuel López Obrador. Además de haber puesto, lo que a mí me parece uno de los logros más relevantes, haber puesto en el centro a los pobres. No solamente en términos, insisto, de programas sociales, sino en la narrativa de todo un proyecto y de un proyecto que no se agota en 6 años, sino que finalmente poner en el centro a los pobres implica un cambio también de la mentalidad de la mayoría de los mexicanos. Pero sin duda creo que hay unas bases nuevas de un proyecto nuevo que sí, sin desmontar completamente todavía el modelo neoliberal, sí marca un nuevo rumbo. Sí, la gente se confunde qué quiere decir desmontar el modelo neoliberal y la derecha lo utiliza esta confusión, esta desinformación para decir, vamos al comunismo, vamos a la dictadura de Corea del Norte. Cuando el socialismo está en una etapa de revisión de su historia y de reformulación de otras opciones. Pero sin duda, un modelo de izquierda implica que el Estado sea dueño de sectores estratégicos, que es lo que está haciendo este gobierno. O sea, la contrarreforma educativa es eso, de mayor envergadura la contrarreforma energética. Yo creo que falta todavía una contrarreforma de la educación, porque el neoliberalismo saqueó a la educación pública, la volvió raquítica, y un fortalecimiento muy grande de los servicios de salud. Eso nos llevaría a este modelo de bienestar que, por regla, las izquierdas que han aceptado la democracia consideran su misión. Leticia. Sí, fíjate que yo pienso que es algo que está en construcción, ¿no? Porque efectivamente las instituciones fuertes están ahí y no puedes llegar y decir el sistema de salud lo cambio para mañana, aunque se quisiera. Incluso esta última intervención que ya se tuvo que hacer directamente para resolver el asunto del abastecimiento de medicamentos, es clarísimo que ahí las fuerzas oscuras están actuando en contra. O sea, la manera en que también se ocultan algunos medicamentos o donde está todo grupos que están haciendo, bueno, pues su propio agosto. Yo creo que eso que no vemos
nosotros, porque pues no estamos en el día a día de cada una de las instituciones, está ocurriendo en todas partes. Entonces hay resistencias muy fuertes y también instituciones que han tenido una cierta utilidad, un cierto manejo, pero que tienen que reformarse. ¿Y cómo las vamos a reformar? Pues yo creo que es parte de lo que tendría que ver con una cuestión que va a llevar mucho más tiempo. Por ejemplo, el proceso electoral. El proceso electoral es fundamental para el tipo de sistema que tenemos actualmente, pero a la manera como existe en este momento, pues ya no es funcional, incluso por la bestialidad de lo que significa la burocracia electoral, ¿no? Y no me refiero a los funcionarios, me refiero a toda la tramitología. Entonces, fíjate, nada más es eso. Y otra cosita que yo no quiero dejar de decir, también este discurso se da en el contexto de un debate global. Y eso no lo podemos perder, porque eso le da un sentido. Este asunto de la pobreza, como ponerla al centro del debate, es una cuestión que no hay país del mundo que no la esté debatiendo, ¿eh? Entonces, ayuda, le da sentido también, la cubre bien como un debate que no podemos dejar fuera. ¿Qué tan enfermo estaba y está el Estado, Paco Ignacio? Esto que decía Leticia, las fuerzas oscuras, que tú te referías No, yo creo que antes. sí, México Gandaya. En ya le México pusiste el Gandaya hay nombre. dos fuerzas oscuras. Una de ellas está afuera, es externa al aparato del Estado, es confrontada, que no se expresa en partidos políticos que están en estado de defunción, se expresa en el conglomerado mediático, que se ha vuelto el partido de derecha de este país, ¿no? ¿Verdad? Capital, más periódicos, más radios, más televisiones, más intereses oscuros, todos jugando en primera división. Y otra es el antes se hacía así. Cualquiera que trabaje en el gobierno de la 4T sabe que esta es la frase que oyó más veces en los primeros 3 años. Sí. Y el argumento para antes se hacía así no existe. O sea, pero está mal hecho, no importa, antes se hacía así. Pero, no, antes se hacía así. Un aparato del Estado oscuro y burocrático, agazapado en todos los niveles, con grados de perversión más grandes o más chicos, pero con grados de burocratización por todos lados. Cuando nosotros iniciamos en el fondo vamos a bajar el precio de los libros, para que lleguen a más ciudadanos o para que lleguen a ciudadanos que pueden comprar más de uno y no tienen que estarse rascando el bolsillo. Bueno, dentro del mundo editorial y dentro de la propia estructura del fondo, de Educal, de la Dirección de Publicaciones, teníamos una corriente de antes hacia así, la barrimos por la vía de los hechos, ¿no? 50%, 70% de descuento. Y no quebramos al fondo, al revés, el año 19 salimos vendiendo más libros y ganando un poco más del mismo dinero. Pero era una resistencia verdaderamente que la seguimos encontrando y mira que el fondo está muy depurado, hemos cortado cuellos. El doctor Guillotín ha sido nuestro sabio rector en estas cosas, corrupto para afuera. Pero en otros lugares hablas con los compañeros de otros sectores del aparato del Estado y lloran. Las resistencias del propio aparato a que no haya cola, a salir a la calle, a atender a la gente en la calle, ¿sí? Y no dejar que hagan cola. ¿Saben qué? Hay un mexicano al que quisiera conocer que se llama Norma y tiene unas funciones que es ser cadenera de discoteca. Se para en la puerta de discoteca y dice, tú no porque eres fea y chaparrita, tú no porque eres un naco, tú no porque... Bueno, estamos repletos de la norma. Y la norma es un sistema que inventó el PRI a lo largo de los años y los años para que haya obstáculos abajo y la corrupción brinque 2 escalones y resuelva. Oportunidades de corrupción. Ahora, más problemático ha sido el desmontaje de los fideicomisos con que el neoliberalismo rodeó al Estado. Los fideicomisos fueron creados en la medida que el Estado neoliberal abandonaba ciertas funciones y las delegaba en la sociedad civil. Seguramente muchos, no sabemos cuántos fideicomisos estaban podridos por la corrupción, se volvieron formas de robar al Estado. Pero las funciones ahí estaban. Llega el presidente, saca un hacha y empieza a desaparecer los fideicomisos. Decía Jorge Cepeda Patterson, creo que fue en un programa tuyo, Álvaro, que decía, a mí me hubiera gustado que sacara el bisturí y no un hacha. Ahora, ¿qué hacemos con esas funciones que tenían esos fideicomisos? Ahora, ¿quién las adopta? Porque muchas de ellas el Estado
actual no las ha adoptado. Corrijo, el gobierno de la 4T no las ha readoptado. ¿Qué hacemos con eso, Álvaro? Digo, también es importante hablar de que el aparato del Estado podrido, lleno de normas, también exige que para desmontarlo haya también personal calificado. Y uno de los déficits que yo identifico en el gobierno federal y que está proliferando en los gobiernos de los estados donde ha ganado Morena y hasta en los gobiernos municipales es qué clase de servidores públicos llegan para hacerse cargo de responsabilidades en el aparato gubernamental que sean mejores de lo que había. No solamente en términos de contacto con los gobernados, con los ciudadanos, con la población, sino cómo ser más eficaces para inclusive diseñar políticas públicas que respondan, que resuelvan necesidades de la población. Yo creo que hay que personas capacitadas en el ámbito hacendario, por ejemplo. Bueno, aun cuando ha tenido 3 secretarios de Hacienda el presidente López Obrador, han sido personas calificadas, unas más proclives al neoliberalismo que otras. El actual secretario de Hacienda es un personaje que tiene una reputación en el ámbito hacendario y financiero mundial, y eso ayuda. Pero sigue habiendo, a nivel de direcciones, no necesariamente personas capacitadas. Y están las viejas estructuras con todos los vicios que arrastran. Efectivamente, es que esto se debe hacer así porque así se hacía antes. No necesariamente. Y por eso digo, a ver, ¿qué hacer con fideicomisos? Pues transparentarlos auténticamente. Bueno, eso no ha ocurrido necesariamente. Eso hubiera sido lo ideal, ¿no? Pues un sí. proceso más tardado, primero transparentar y sí, mandar a la goma a todos los que hubieran incurrido en corrupción. Y los que no, los que hacen bien las cosas, ¿por qué los tienes que correr? Exacto. No porque no simpatizan contigo. No, no es que no. Pueden no simpatizar. El gobierno no es el gobierno que se identifique necesariamente o que milite en el proyecto, sino que haga bien su trabajo. Ahora, antes de los fideicomisos había otra manera de atender a estas necesidades sociales. Estoy hablando de cultura, ciencia, tecnología los sectores menos favorecidos socialmente, las mujeres, los discapacitados, etcétera. Antes de los fideicomisos, hace más de 32 años, se atendían estos sectores de otra forma. Y lo que no está pasando es el relevo en las nuevas formas. Bueno, pero yo creo que estamos en un nivel muy técnico, porque la verdad aquí, políticamente hablando, la realidad es que muchos de los fideicomisos han sido cajas chicas. Sí. Han sido de uso discrecional. Nadie lo discute. No, entonces yo creo que ahí, digamos, la metáfora entre bisturí y hacha, bueno, pues se jugó mucho con ella como imagen y yo creo que pues el hachazo se dio. O sea, el hachazo se dio. Esos fideicomisos hoy no existen. Tampoco sabemos efectivamente qué pasó con los recursos, por ejemplo, en el área educativa, yo diría. No es muy claro al final cómo se resolvió cada caso. Pero digo, tampoco... Yo creo que se fueron a los programas sociales. Bueno, pero digamos, esa es una de las partes que en todo caso podríamos revisar. Pero lo que sí es cierto es que hablan mucho más de una forma de hacer política en el sentido de, a ver, podemos resolver nosotros muchas cosas. Y ese ha sido el argumento en algunas áreas como la ciencia, la cultura. No, podríamos resolverlo porque teníamos este recurso. Pero justamente es la intención explícita de debilitar al Estado. Y en su momento, en todo caso, sustituirlo con estas formas en las que al final, bueno, desde la academia, por ejemplo, yo podría haber resuelto todo lo de las becas porque yo tengo el dinero. Sí, pero no necesariamente el dinero ni es de usted ni es de ese grupo y es muy probable que entonces estamos viendo la disputa del modelo. Puede no gustarnos, puede no gustarnos. No, claro que estamos viendo. Y creo que hablar de la disputa del modelo aclara mucho. Parece, a veces uno prende los medios comerciales y de veras uno cree que uno está en un caos y que el presidente, lo dicen textualmente, tiene ocurrencias, ¿no? O que tiene venganzas personales. Otra parte de la narrativa de los medios comerciales es
el presidente nos está llevando al comunismo, bueno, estoy enumerando, o el presidente enloqueció. Esa es No una escucha, muy además. recurrente. Sí. Es un cambio de modelo Sí. en lo que estamos y eso tiene que quedar claro. Pero Paco Ignacio. esos que ladran, se les olvidó decirle a Calderón qué es eso cuando construyó la suavicrema con materiales traídos de Brasil de piedra, De Italia. uno de los edificios más inútiles del planeta. feos. Y feo. Y además feo. Denunciado Claro. por corrupción, denunciado porque lo construyó porque era un fraude. Esos se callaron entonces y hoy hablan de que el presidente enloqueció. Pues hasta ahora, hasta donde recuerdo, Andrés no ha decidido hacer un edificio en mitad del Zócalo, un kiosco con caballitos en mitad del Zócalo. ¿Sabes que tienes una crítica desproporcionada a la realidad? Que mide como quiere los avances. Y es una lástima, porque lo que sí necesitábamos era una crítica que señalara errores para ayudar a corregir el funcionamiento del aparato del Estado. Y en la polarización, y esa es la única polarización que me inquieta, las demás me encantan, ¿sí? Feos, burgueses y de derecha, polarizados estoy desde que los conozco cuando tenía 5 años. No, lo que me preocupa es las tensiones de repente que no permiten la creación de un tercer espacio crítico que sin coincidir con el gobierno no sea fraudulento, mentiroso, etcétera, sino que aporte en su visión de que lo que ve y lo cuenta, ¿no? Claro, esto está fallando, esto está incompleto, faltan funcionarios bien entrenados. En eso estamos, esta es la intención de esta mesa, una visión de la izquierda, pero crítica. Y vamos a la tercera promesa del presidente López Obrador, que fue erradicar la corrupción. Les pido una pausa y volvemos luego de un corte. La tercera promesa que hizo el presidente López Obrador al pueblo de México se refiere a la corrupción. El presidente dijo que la 4T erradicaría la corrupción endémica en México. Ese fue el verbo que usó. Cuando alguien lo corrigió y le dijo, se trata de disminuir la corrupción, el presidente dijo, no, erradicar quiere decir erradicar la corrupción. Hablemos de esto. ¿Se ha erradicado la corrupción? Bueno, pues yo creo que la intención es esta de que desde las altas cúpulas del poder que concentraban y daban forma a la corrupción, se pretende haber erradicado, o ese será el ejercicio. Creo que uno de los éxitos o de los números que tiene a su favor López Obrador tiene que ver con que sí proyecta eso, una persona honesta. Pero de ahí a que yo creo que se pueda haber erradicado como forma de vida incluso, o como estructura, yo creo que es parte del proceso. Sí me parece fundamental que si en las altas cúpulas eso cambia y hay la impresión en general que eso ha ocurrido, creo que es un cambio simbólico muy importante. Ahora, lo que sí me parece que no viene acompañado fuertemente es de una parte que, en términos de que no haya impunidad, ¿no? Que esa corrupción o la que ha habido sí tenga consecuencias, y eso no ha pasado todavía y sí deja un muy mal sabor de boca. Otra vez, ¿es culpa del presidente? Directamente no, pero sí de la cúpula, y yo hablaba ahí, mencionaba ya desde antes, pues lo que es el poder de justicia. Y ahí, bueno, pues ¿qué haces con eso, no? Eso es muy importante, Paco Ignacio. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que en los niveles 1 y 2 se barrió. No me imagino que alguien se acerque, como sucedía frecuentemente durante años y años, al fondo, a ofrecernos un negocio turbio, una mordida. Ya ni se atreven a hacerlo. Porque saben además que les tomamos foto y los tiramos por la escalera. Bueno, o sea, ya ni se atreven Pero tú eres Paco en Ignacio niveles 1 y Taibo. 2. ¿No te imaginas a ningún secretario de este gabinete no. conversando animadamente con un gigante empresarial y recibiendo coima? Pero aceptando coima o aceptando negocio privado, de los 20 altos funcionarios que conozco por haber estado trabajando en acciones conjuntas, no me imagino ni a uno solo que acepte una mordida, que haga negocio. Ahora,
bajas y la corrupción todavía existe. Sin duda. En el nivel 3 y en el nivel 4, bueno, ya además es delirante. Nosotros de repente descubrimos que teníamos un taller. ¿Y de quién es? Pues de nadie. ¿Y qué hacen ahí? Muebles para las ferias del libro, libreros. No, para la esposa del gerente de esa dependencia. Había organizado una mueblería que vendía a terceros. Bueno, lo desatroncamos y lo desmadramos en 2 días. Pero a esos grados llegaba. O encontrarte de repente en una bodega de la Dirección General de Bibliotecas a 6,000 biografías de Salinas, sin abrir, empacadas. ¿Quién las compró y por qué? O como el señor Puga, que está... Álvarez Puga. Álvarez Puga, que tenía el negocio te salvaba de pagar el seguro social de tus trabajadores y entonces le pagabas a él y él pagaba la corrupción subsecuente y también te resolvía los problemas cuando un trabajador realmente se enfermaba. Mis fuentes me cuentan que hacía un promedio de $25 millones a la semana. Fíjate. Álvaro. No, la corrupción de veras, no tonterías. Corrupción de veras son millones y millones de dólares. No necesariamente, muchas veces, con recursos públicos, que tiene una repercusión en los recursos públicos. La corrupción estructural del Estado mexicano prevalece. Y cuando hablo del Estado mexicano no me refiero solamente al gobierno federal, me refiero al Poder Judicial, al Poder Legislativo. Me refiero a órganos constitucionales autónomos como el INE, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como la Comisión Federal de Competencia. Instituciones todavía que están integradas por personajes del modelo neoliberal, del PRIAN, que fueron nombrados por el Senado, por la Cámara de Diputados. Y ahí siguen. Claro, más contenidos porque digamos que hay una vigilancia, pero hay otros que son justamente constitucionales autónomos y dicen no rinden cuentas a nadie. Voy a lo que sigue. ¿Ha cumplido el presidente López Obrador con erradicar la corrupción? Yo digo que parcialmente, porque no es un asunto que se resuelva de un día para otro, ni es un asunto solamente de voluntarismos. ¿Es voluntad política para empezar? Sí. ¿Es barrer las escaleras de arriba para abajo? Sí. Pero la corrupción también, no nos olvidemos, tiene que ver con el sector público, también con el sector privado. Y el sector privado sí ha perdido importantes espacios de corrupción, de alta corrupción, no tonterías como me gusta decir, en la relación con el poder público. Pemex, por hablar un caso. Pemex sigue siendo todavía una fuente de muchos recursos. Hay discrecionalidad en la asignación de contratos todavía, por más que el director general, Octavio Romero Oropeza, de todas las confianzas de Andrés Manuel, sea un hombre honesto, o por más que directores generales o secretarios sean honestos. Tampoco yo descartaría que en el primer piso o en el segundo piso o en el entorno del propio presidente López Obrador haya habido o hay corruptos. Bueno, hablemos de este primer círculo. O sea, los adalides con que arrancó la guerra contra la corrupción fueron Gertz Manero, fiscal general de la República, Santiago Nieto, la Secretaría de la Función de la Unidad Pública de Investigación Financiera, y Irma Heréndida Sandoval, de Secretaria de la Función Pública. Todos están tiznados en su fama personal, acusados de corrupción. Yo no estoy afirmando nada, pero están tiznados de la sospecha de corrupción. Y por el otro lado, no tenemos a ningún exfuncionario de altos vuelos corrupto que haya sido investigado, procesado, llevado a juicio y encarcelado. ¿Qué está pasando allí? Antes quiero complejizarlo un poco más. ¿Qué tiene que ver nuestro sistema, nuestro poder judicial en todo este atorón? Paco Ignacio, los jueces. Es un desastre.
El otro día alguien hacía una broma diciendo, Andrés hiere pero no mata. Me lo decía un cuate que salía de tomar No mata, demasiado. nomás taranta. Hiere, pero no mata. Sí. La fórmula no es mala. En cuanto a corrupción, desde su es nivel, cierto. él señala fenómenos de corrupción. Pero hay un aparato que no toma en sus manos estas señales y no las ejecuta. Y entonces hay una sensación de lentitud. No, yo no me atrevería a decir de ineptitud. Diría claramente de lentitud en la lucha contra la vieja corrupción, en que paguen los culpables. Y esa ansiedad nacional, por más que se diga que la búsqueda de la justicia es central, la búsqueda de la venganza, como diría Pancho Villa, es un factor social importante. Que paguen los que nos fregaron tantos años, que no salgan, y la palabra es impunidad. Ahora, yo creo que eres muy generoso y muy buen compañero al decir que no acusas de ineptitud. Yo creo que sí hay un grado de ineptitud importante, de distracción, de luchas internas que nada más están llamando la atención en vez de que los procesos sean los que llaman la atención. Hay una falta de dureza con nuestros jueces. Hace 20 años me invitaron por razones de investigación para una novela policíaca en una delegación para que viera cómo funcionaba el proceso de investigación, el Ministerio Público. Y un cuate al borde de las lágrimas, estudiante de Derecho de último año, dijo, estos son los expedientes que nos aventaron esta semana. Y señaló una mesa con cerca de 90. ¿Cuáles hemos podido estudiar? 3 de 90. O sea, desde entonces el Poder Judicial era una broma, ¿sí? Una absoluta broma en cuanto a investigación. Las cárceles de este país estaban llenas de inocentes. Y ahora, ¿qué pudimos hacer en el Poder Judicial? O sea, hay en el Poder Judicial corrupción e ineptitud, Y lo que sin duda o hay, solo ineptitud y corrupción. y lo que sin duda hay es lentitud, hay que es las lo que dos todos cosas, percibimos. ¿no? Pero ¿no? mira, yo creo que es nuestro poder más corrupto, el judicial, y es intocable. O sea, nunca podemos decir, es un tabú decir en México lo evidente, nuestro poder judicial es el peor de los tres. Y ahí es donde justo aquella metáfora del bisturí y el hacha, pues no se pudo aplicar, ¿verdad? Porque como la defensa irrestricta, ¿no? A la institución que da sentido a todo esto de los jueces, bueno, obviamente hay que preservarla y cubrirla, pero el problema es que está poblada de esto, de una, no solo incapacidad y no solamente, digamos, actitudes personales, sino una cuestión más estructural, donde hay una tapadera de unos con los otros y a veces no es necesariamente de las personas, es el sistema mismo. Es como las personas desaparecidas en este país, que son buscadas por sus familiares, de repente el principal obstáculo es la fiscalía. Entonces, ahí es, y la fiscalía que está de su lado, la parte de la fiscalía de personas desaparecidas, se enfrenta con esas mismas fiscalías. Entonces, ese es como un nivel de corrupción mucho más complejo del simplemente lo que nos imaginamos como el que da una tranza, lo que tú hablabas en términos de la gran desviación de recursos. Y voy a decir un tema que yo conozco muy bien. ¿Cómo podemos explicar en este país el tema de la trata de personas vía de la migración si no hay algo de corrupción ahí que no sigue la parte financiera, pero que efectivamente permite que ese proceso se mantenga como se ha mantenido los últimos años? Entonces, sí es algo que es mucho más difícil que solamente señalar. Me gusta mucho la forma como te lo dijeron a ti, porque es verdad. Pero no mata. No hay forma. ¿Por qué? Porque tampoco se puede. No es cosa de que el presidente pueda llegar y decir, quítenme este juez. A ver, Pues Álvaro, obviamente no. Para usarlo como una situación paradigmática de lo que está sucediendo, Santiago Nieto y Gertz Manero, ¿tú qué ves? Tú con tus fuentes, con tu información bien concreta, conociendo a los dos personajes, ¿por qué están enredados en una lucha? ¿Por qué estuvieron enredados en una lucha cuando estaba Santiago Nieto Castillo todavía son parte del mismo en la gobierno, UIF? ¿no? Del mismo estado, perdón. Sí, ya no está, sigue en la pelea Gertz contra hasta Santiago hace Nieto. un mes estaba. Exactamente, un poquito más de un mes. A ver, es que el tema de la corrupción
que es columna vertebral también del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de su proyecto de regeneración nacional, tiene que ver no solamente con el gobierno mismo y lo que sea capaz efectivamente de combatir en términos de corrupción. También le compete a instancias que no están bajo su control, las fiscalías o la Fiscalía General de la República. Todo lo judicial. Y peor todavía, el Poder Judicial. Entonces, por más voluntad que haya, por poner el ejemplo de Santiago Nieto Castillo y eventualmente ahora de Pablo Gómez, pues sí, se presentan las denuncias. Pero si la Fiscalía las recibe y las archiva, ¿Por qué pues da lo mismo. ¿Pero por qué las archiva? ¿Por ineptitud Porque o quizá corrupción? no tenga, ¿O porque las quizá no dos? tenga personal, porque quizá no le da la gana, porque eso también es una posibilidad, que haya ahí ganas de no investigar por las razones que sean. Y luego, esa fiscalía que no investiga, que archiva los asuntos, pues obviamente no se los va a llevar al juez. Y en caso de que los investigue y lo integra mal, los jueces le dan para atrás. Parte de la perversión o parte de la arquitectura jurídica que tenemos en México. Entonces no es solamente un asunto que tiene que ver con el Ejecutivo, tiene que ver con la institución encargada de investigar y de llevar al juez asuntos. En el caso de la corrupción, una de las cuestiones más frustrantes para la sociedad, desde mi punto de vista, es ver que quienes la hicieron no la están pagando. Ya llegó Emilio Lozoya a la cárcel en buena medida por una estupidez de él. Si no, estaría libre, ¿eh? Así es. ¿Y dónde están todos los que la Claro. hicieron, incluyendo el propio Enrique Peña Nieto? Entonces va cobrando forma que existe un pacto de impunidad del presidente López Obrador con los que lo ¿Y antecedieron. no crees que existe ese pacto? Yo creo que no. O sea, ¿no crees que el presidente decidió no voy a pasar mi No. sexenio? Bueno, eso lo dijo expresamente y no lo dijo como presidente. Lo dijo desde su campaña en 2012. Es que ha tenido un no doble, voy a ir es que ha tenido contra un doble los del mensaje. pasado. El presidente ha tenido un doble mensaje. No vamos a tirar el sexenio en perseguir corruptos y el otro es vamos a erradicar la corrupción. Las dos cosas yo no veo que puedan convivir, Paco Ignacio. No, yo creo que sí pueden convivir. Y no solo, yo estoy viviendo siempre en situaciones dobles de ciudadano ladrador y de funcionario ultra. Cuando nosotros entramos a trabajar, revisamos el pasado de los 12 directores y empezaron a aparecer cosas. Una directora que compraba cajas de galleta inglesas, alguien que hizo una remodelación y se gastó en el frontal de una librería más dinero que en todas las librerías del país, etcétera, etcétera. Y iba creciendo, libros que nadie quería, que se pidieron, bla, bla, bla. Y de repente dijimos, ¿nos paraliza? O sea, o volcamos la energía que tenemos a hacer cosas o nos hundimos en la parálisis de la investigación. ¿Saben lo que? Algún día les mando una foto de los archivos muertos del Fondo de Cultura que implicaría investigar los 12 últimos directores. Tenemos 3 minutos. Muebles y muebles y muebles. Paco, Entonces, ahí va. la contradicción de López es, ¿me paralizo en la búsqueda de buscar culpables o me muevo hacia adelante? Yo lo Pero entiendo ni muy bien. siquiera. A ver, tenemos 3 minutos y quiero que cada uno consuma 1 minuto Ok. sacando sus conclusiones. ¿Qué espera? Rápidamente, 1 minuto para los próximos 3 años del gobierno López Obrador o qué quisiera que pasara. Yo espero naturalmente resultados y creo que los habrá en muchos ámbitos. Particularmente de detonar obra pública, profundizar eso, que es parte del proceso de reactivación de la economía, que sin embargo va a ser igual de mediocre que en los años del neoliberalismo. Lo escribió ya López Obrador aquí, 2% del PIB en promedio en el sexenio. Bueno, ¿qué más? Sí, profundizar, por supuesto, en la atención a problemas sociales, por supuesto, profundizar en el combate a la corrupción, incluyendo a los de casa. Leticia.
A mí me gustaría ver que se acelere muchas de las cosas que ya se han planteado, que se meta a fondo y, por ejemplo, algunas de las cuestiones, como lo es lo de la justicia, que no sean de contientos, porque al final de cuentas la capacidad que tiene desde presidencia, en este caso, de sí señalar, aunque tú, como decías, no mata, pero sí les pone un tate quieto. Voy a decir, cuando hablas de amparos que se le dan a Duartes, ¿no? al que sea, es como una cachetada. Y ahí que me parece que sí hay una parte donde la sociedad en general estamos de acuerdo. Esa parte creo que sería muy importante que se tome con mucha más fuerza y seriedad. Yo nada más aclaro que yo no dije que el presidente no mataba. No. Lo dijo un cuate que iba pasando. Ok. Lo que digo es que en la percepción, así como hacia el futuro, salud pública, el siguiente gran batalla, consolidar lo avanzado, Sin duda. ley eléctrica para adelante, programas sociales con proyecto económico paralelo que permitan la reconstrucción de abajo hacia arriba. Yo lo que digo, la 4T avanza. Lo sorprendente es que no la paran, no la pueden frenar. La pueden alentar, le pueden bajar el ritmo. Pero Andrés no es de aquellos personajes al que le puedas bajar el ritmo, afortunadamente. El problema es que Andrés Manuel López Obrador termina en 2024. ¿Y qué prisa? No, por eso. Nos quedan Faltan 3 años. Hay 3 años. Y como van las cosas con ese 68% de aprobación del presidente y con una oposición que sigue diciendo que esa aprobación es porque el presidente embruja con palabras mágicas No, al pueblo de da México, dádivas. creo que tendremos 6 años más de izquierda. Ojalá Marx me escuche. Bueno, se nos acaba el tiempo, se nos acabó. De hecho, les agradezco mucho. Yo deseo para los próximos 3 años que tengamos más conversaciones desde la izquierda críticas. Y les agradezco mucho a nuestros amigos y amigas su atención.